el dinero probablemente es de lo más importante en la vida. Mi objetivo fue jubilarme y luego por el camino entendí que no tenía ningún sentido. Todo el mundo quiere invertir y todo el mundo quiere bajar de peso y todo Eso el es. mundo quiere promocionar en su trabajo y todo el mundo quiere ser millonario. Pero ¿cuánto lo quieres? Exprímete de verdad y eres capaz de sacar muchas cosas adelante, créetelo y sé valiente. Lo más cercano a la felicidad es la tranquilidad. Y si te responsabilizas de tu vida, acabarás teniendo éxito con total certeza. Bienvenidos de nuevo a Inversión Dividendos. Hoy tenemos un invitado súper especial donde vamos a combinar la inversión con el fitness, Manu Palop. Manu, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Con muchas ganas, porque normalmente solamente puedo hablar de la parte de fitness y ahora voy a poder centrarme en otra de mis pasiones. Fantástico. Para quienes no le conozcáis, Manu Palop es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Alfonso X el Sabio y además cuenta con un máster en Gestión de Marketing y Ventas por la SIC Business and Marketing School. Profesionalmente tiene dos etapas diferenciadas, aunque solapándose ambas entre 2017 y 2022. La primera en el mundo corporativo, pasando por empresas como Santander, Dell, Apple y Google, 11 años en Google, y una segunda con una versión más emprendedora, fundando Tineretics, empresa dedicada a los eSports y entretenimiento, de donde ha salido hace un año aproximadamente, en diciembre de 2023. R36 Capital, donde Manu ejerce de inversor y business angel, y más recientemente Manu Palop Fit, empresa de servicios de fitness y wellness. Es un buen resumen, Manu. Cuéntanos un poquito más con calma tu trayectoria profesional, que es súper interesante. Esta primera etapa en el mundo corporativo y esta otra segunda etapa como emprendedor con Tineretics, R36 Capital y el otro apartado de Manu Fit. Yo, la verdad que desde pequeño mi foco en la vida era como ganar el dinero suficiente como para que el dinero no fuera una preocupación, ¿no? Y Ujú. como no había redes sociales, porque yo ya tengo 40 años, Ya estamos en tu el cuarto piso, referente, los dos en el claro, cuarto claro, piso. Nuestros referentes era pues lo que podía ganar tu padre o una persona cercana, ¿no? Entonces no tenías este referente, no tenías allá dos en la cabeza con Lamborghinis y mansiones, tenías a alguien que vivía cómodamente. Entonces yo decía, oye, pues yo quiero de eso. Mi Ujú, objetivo, como además siempre me ha gustado un poquito la tecnología, era pues llegar a trabajar en empresas que admiraba de alguna forma tanto a las empresas como a las empresas, a las personas que las lideraban. En este ujú. caso, Apple y Google eran como mi sueño, ¿no? Para Sí. llegar a conseguir trabajar. Bueno, después de dar un poco tumbos en la universidad, no encontrar un poco mi futuro, porque empecé con ingeniería informática, lo acabé dejando y vi que el tema de los negocios y las empresas me gustaba más. Ujú. Me centré un poquito, conseguí terminar mis estudios ya cuando me centré de una buena forma, que Ujú. como primero de mi promoción. Wow. Y conseguí acabar entrando en Apple. Es verdad que tampoco en un lugar como eh, muy llamativo, ¿no? Por así decir, porque empecé desde la parte de retail, que era en la primera tienda física que abrieron en Madrid, Bueno. en Sanadu, y yo Ujú, trabajaba como en la parte de negocio de empresas. Teníamos ahí una especie de back office donde llevábamos todos estos clientes. ujú, Al poco me surgió la oportunidad de entrar en Google y ahí ya sí era la parte más llamativa, la parte más corporativa, ujú. y entré en el año 2011 en Google. Estuve 11 años allí, una Wow. trayectoria larga. Es difícil Sí. hoy en día hablar de 10 años o más en una empresa, Ujú, y aprendes mucho. Igual no tanto de trabajo como tal, sino de cómo moverte en este tipo de organizaciones. ujú, En cualquier caso, es una empresa ideal para trabajar, te tratan fenomenal, todo esto que sale por ahí en los vídeos es real, tienes ujú. un billar, un futbolín, una mesa de ping-pong, te hacen comida todos los días gratis y comida de muchísima calidad. Es la verdad que de los mejores sitios para trabajar que me pueda imaginar. Ujú. Pero yo tenía un gusanillo ahí en el cuerpo, algo que me llamaba a hacer otras cosas. Y nunca he sido capaz de hacer una sola cosa en mi vida, o sea, nunca he estado en un solo trabajo. Cuando estaba en Ujú. Apple recuerdo que tenía un blog de cine, que es otra de mis pasiones, y llegué a tener bastantes visitas, tenía Bueno. 5 personas que colaboraban escribiendo, iba haciendo mis pinitos. Luego
En paralelo a Google fui segundo entrenador de un equipo de preferente, que está ahí cerca de llegar a ser profesional. No sé, porque soy una persona inquieta, ¿no? Entonces fui desarrollando cositas e incluso tuve un blog también sobre la inversión en bolsa cuando lo descubrí mientras estaba en Google. Qué bueno. Y llegué a publicar un libro con un seudónimo que se llama Vivir del Dividendo. O sea que ya sabes un poco por Muy dónde, bien, por muy dónde bien. cojeo. Y ya en 2017, ahí ya estaba en un punto, llevaba 6 años en Google y estaba en un punto en el que decía, mira, yo esto creo que es el momento de dejarlo y emprender, ¿no? Porque ya me veo con el ánimo. Fíjate que digo eso de 2017 y no Sí, acabé sí. saliendo hasta 2022 de Google. Cuesta. Cuesta porque te sientes bien tratado, estás cómodo. Nosotros lo llamábamos que era la jaula de oro, ¿no? Porque estabas como enjaulado ahí haciendo como siempre unas cosas muy determinadas, pero es cierto que, joder, tu jaula es la mejor jaula del lugar, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ahí me picó el gusanillo por una serie de casualidades súper rocambolescas. Me crucé con el tema de los videojuegos y de los esports y emprendí junto a otros 4 socios, que uno de ellos ahora es un youtuber ultra famoso, que es The Gref, y funcionó genial la idea. Yo me dediqué a desarrollar toda la parte comercial en paralelo a Google. Como buenamente podía, curraba mis Sí. 16 horas al día. En Google lo dije, estaba ok todo, o sea que no había problema por ese lado. Trabajé muchísimo, lo Sí. recuerdo de lunes a domingo, 16 horas diarias, el resto dormía y poquito más. Y Madre mía. luego me vino un evento personal que estaba buscando desde hacía tiempo. Tuve 2 hijos mellizos en 2019 y ya a finales del 19 vi que esto era inmanejable, ¿no? O Sí. sea, no puedes tener hijos y 2 trabajos tan intensos. Y ahí decidí dar un pasito atrás en Heretics. Tomé la decisión de vender mis participaciones y salirme del día a día. Y bueno, eso me hizo pues acelerar muchísimo el proceso de inversión, que ya llevaba muchos años invirtiendo en bolsa, pero lo aceleré todavía más. Y me dio como, por así decirlo, la tranquilidad de poder dedicarme a lo que realmente me apeteciera, ¿no? En la vida. Y ahí tomé la decisión de abandonar ya Google de forma definitiva, que eso ocurrió, ya te decía, en 2022. A partir de ahí, ¿qué es lo que he hecho? A partir de ahí volví a Heretics, curiosamente, Manda. porque cuando tuve más tiempo libre, ellos me pidieron un poco que les echase una mano con otros temas y justo yo tenía ese tiempo disponible. Volví otro añito para ayudarles con temas más específicos de desarrollo de negocio, en el sentido de crear un holding que tuviera varias empresas por debajo para complementar servicios que ellos ofrecían. Estuve un añito aproximadamente, del 22 al 23, y a partir de ahí todo entre medias se mezcla en lo personal con un cambio físico tremendo de perder 60 kilos, y a partir de ahí me dedico a ayudar a personas a que consigan sus procesos de pérdida de peso. Y eso es en lo que llevo enfocado pues el último año y 3 meses, básicamente. Okay, He tratado de hacer un resumen lo más condensado que he no, podido, está pero perfecto. es ¿Y difícil. R36 Capital cómo cuadra? Entre... A ver, es- R36 Capital no deja de ser como como si fuera como mi vehículo de inversión, ¿no? Ok. Es donde yo incorporo tanto inversión en bolsa, tanto inversión en otras startups, como mi figura de Business Angel, que también lo hago Ok. todo esto en paralelo a través de la inversión, o sea, perdón, de la capitalización que conseguí al vender Team Heretics. Invertí 70-80% del dinero en bolsa, pero el 20-30 sí lo destiné a otras startups, que tengo en torno a 20 startups, y en 4 de ellas soy Business Angel, que es un Muy poco para bien. ayudarles en el día a día. Oye, ¿cómo es un día típico de Manu? Ahora mismo, ¿te enfocas 100% a todo el Yo tema fitness? No, yo tengo mi roca, por así decirlo, que Vale. es un concepto que me gusta mucho, que es como la parte más dura del día. Y entonces lo que hago es que la priorizo, la llevo a sacarla adelante lo Ujú. más pronto posible. Entonces, Muy bien. lo que hago es
me levanto, desayuno, me tomo mis suplementos y me enfoco en una cosa en la que estoy ahora desde hace unos meses desarrollando, que es escribir un libro sobre mi experiencia en la pérdida de peso. Ok. Es algo que quiero hacer porque siento que puedo llegar a muchas más personas a través de un libro y que la gente se aproveche de mi experiencia que haciendo asesorías o lo que Ok. comúnmente se vende. Ujú. Entonces saco eso adelante, le dedico hora y media aproximadamente de mi vida y después me voy al gimnasio, entreno. No hago todos los días entrenamiento de fuerza, pero el foco para mí es entrenamiento de fuerza. 5 días por Vale. semana hago entrenamiento de fuerza y un par de días hago entrenamiento más de movilidad. Ujú. Y después de eso es cuando empiezo a trabajar en el resto de cosas. Y ahí ya sí es más variado. Puede ser, pues, de repente revisar inversiones, una reunión con una empresa en la que soy business angel, o de repente me invitan a un podcast para una entrevista, o grabo un contenido para Instagram o para lo que sea, ¿no? Entonces ahí ya es más variado mi día hasta las 5:30, 6 de la tarde, que ahí Se acabó. cambio Muy de bien. topic, me voy con mis hijos, jugamos, corremos, saltamos, que por suerte ahora con el peso que tengo y estando en forma lo puedo hacer. Muy bien. Sí. Nos divertimos mucho, que no han cumplido todavía los 6 años y están en una etapa que, bueno, Para son un amor. comérselos. Sí. Sí. Y después de eso, normalmente a las 7:30, 8, vuelvo a currar un ratillo y en alguna cosa pendiente o algo que quiera sacar adelante y a partir de las 9 y pico así ya es ocio. Y los fines de semana no trabajas, ¿verdad? Para mí no hay fines de semana. Vale. Ok. O sea, a mí yo no sé en qué día vivo, no sé si es lunes, o sea, lo que me define si es lunes o sábado es si me toca rutina de empuje o de tirón. Ok. Ok. Está claro. No discrimino, yo trato a todos los días por igual. Y si un día no quiero trabajar, puede ser miércoles o puede ser domingo, que no lo haré. Ah, qué maravilla. Oye, ¿cuándo o cómo fue que te acercaste a la inversión? ¿Fue por algún tema familiar, amistades? ¿Empezaste ahorrando? Cuéntanos. Pues mira, yo tenía una situación bastante precaria porque aun estando en Google, Ujú. pues bueno, me independicé, tuve que construir una casa en un terreno, mucha deuda, Sí, sí. muchos detalles que no tienes en cuenta, préstamos extra, los fui liquidando y ya cuando regularicé un poquito la situación, Ajá. empezó a picarme ahí el gusanillo de decir, algo tendrás que hacer, ¿no? Si ahora no estás ahorrando. Esto fue como a los 28 años, bastante tarde. Bueno, Bueno, depende un poco de cada persona. Hay depende. gente que Sí, empieza con sí. 50 y gente que empieza con 20, ¿no? Sí. Pero hasta los 28 ni me lo planteé. Ujú. Y mi primer acercamiento fue muy vago, de decir, bueno, pues si he escuchado que los planes de pensiones funcionan y se llaman planes de pensiones, pues será para la pensión. Bueno, luego me di cuenta de que eran una estafa, pero durante un tiempo, unos mesecillos, aporté algo y se me cruzó, por suerte, un amigo que me recomendó un libro de Gregorio Hernández, de nuestro De maestro. nuestro San Gregorio. Sí, y me lo leí y lo devoré. Lo devoré, no podía parar de leer. Y dije, he Ujú. descubierto el santo grial. Sí, sí. Sí, sí. Y esto fue en 2013, si no recuerdo mal. 2013. Y empecé pues proponiéndome ahí unos objetivos de inversión, un poco seguir su filosofía al pie de la letra y así es como aterricé en este mundo, ¿no? Y muy poquito a poco, porque al principio creo que empecé invirtiendo, creo que el target que me puse el primer año era invertir 5.000 euros en un año, algo así, que era pues relativamente poco para lo que ganaba en ese momento, Ujú. porque tampoco me daba para ahorrar mucho más. Bueno. Entonces, tu objetivo en ese momento fue, tras leer el Santo Grial de Don Gregorio, poder ser independiente financiero en algún momento, poder vivir de las rentas pasivas. Mi objetivo fue jubilarme, es decir, llegar a un punto en Wow. el que tenga un volumen de renta suficiente como para Ujú, jubilarme. Y luego por el camino entendí que no tenía ningún sentido. ujú. Pero esto ya fue una cuestión más de crecimiento personal. Vale, ¿puedes desarrollarlo un poco? Porque esto es muy Sí, interesante. No, no. sí, es que creo que
cuando estamos en una situación que no es la ideal para nosotros, Mm, como por ejemplo trabajar por cuenta ajena, no creo que nadie como que disfrute muchísimo trabajando por cuenta ajena. yo creo que no, Eh, aunque haya gente claro, que diga, no, mi trabajo me encanta, sí, pero si lo pudieses no puedes, tener que trabajar, no, claro, si no te pagas, ¿en irías? correcto, esa es la pregunta del millón. Pues eso, yo creo que la gente cuando está en esa situación tiende a ver que la solución es la opuesta. Si yo trabajo, la felicidad estará en no trabajar. Pero lo que me fue demostrando la Ujú, realidad es que no hay nada más potente que la ilusión de un proyecto en tu vida y que tu vida ujú, tenga algún propósito o algún sentido. No he tenido grandes momentos de no tener cosas que hacer, porque también soy inquieto, pero es ujú, verdad que cuando he tenido menos proyectos, sí he sentido un poco de vacío, ¿no? De decir, o sea, está bien, estoy tranquilo, ¿no? Tengo dinero y puedo vivir de ello, pero aparte de para ocio, ¿para qué vivo, no? ¿Qué aporto a claro, la sociedad? ¿Cómo me siento útil? ¿Cómo me ujú, recordarán mis hijos o mis sí, nietos? Entonces, te empiezan a entrar como una serie de inquietudes más, llamémoslo espirituales o sí, trascendentales, sí, que sí, dices, oye, yo quiero hacer algo con mi vida, quiero que tenga sentido. Entonces, llegué a esa conclusión de decir, lo de jubilarse no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que tú puedas ser libre de en qué quieres trabajar. chapó, mano. Dinero, felicidad y filosofía. Mira, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. ¿Qué es el Totalmente. dinero? Bueno, ¿qué opinas del dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué papel juega en las vidas de las personas? Y si realmente da la felicidad. ¿Qué opinas? Yo, yo te diría que el dinero probablemente es de lo más importante en la vida. Ujú, Porque es un habilitador. No te da la felicidad, pero habilita que consigas la felicidad de una forma mucho más sencilla. Cuando tienes que estar preocupado de muchísimas tareas, si tienes que estar preocupado de recoger a tu hijo a tal hora y de limpiar en casa y de cocinar y de pagar las facturas, lo más normal es que simplemente sobrevivas, que es lo que sí. hace la mayoría de la gente. Mm, Cuando tienes dinero, claro, es mucho más sencillo decir, vale, todas estas tareas donde yo no aporto un valor grande, las hace otra persona o las automatizo o hago lo que sea ujú, y yo me enfoco en lo que más valor creo que aporto y que me aporta a mí. Y eso me eso permite es. tener, tampoco considero la felicidad como algo que tiene que ser siempre 10 de 10, ¿no? Es más un Mm, estado en el que fluctúas, pero que sí la asemejo mucho a la tranquilidad de hacer las cosas que te gustan. Entonces, el dinero, crítico, ok, tanto como la salud, diría, al mismo nivel. Pero sin dinero, claro, se hace muy, muy complicada la vida. sí. Oye, muy poca gente invierte, al igual que muy poca gente se cuida realmente en cuanto a salud. ¿Crees que necesitamos difundir más las bondades de invertir, más las bondades de cuidarse, del fitness? Pues mira, esto igual elaboro bastante la respuesta, porque creo que es Dale, más sin miedo. profundo, creo que es más profundo de lo que parece. Ok. Yo personalmente siempre he tenido una actitud en mi vida de que cuando he descubierto algo que creo que puede ayudar a las personas, he sido bastante pesado insistiendo en esa divulgación o en simplemente comentarlo con mis seres cercanos. De lo que me he dado cuenta, primero descubrí el tema de la inversión y de los dividendos, y de lo que Muy me di bien. cuenta es que no paraba de darle la chapa a la gente. Igual se lo dije a medio Google, a todos mis conocidos, a todos mis amigos, y era monotema, monotema. Y lo tienes que hacer. Y yo me frustraba muchísimo porque no lo hacían. Y yo decía, es que no lo entiendo. Es que, es que yo, o sea, Me salgo de la siento, conversación, me dice que sí, lo ha entendido, pero no lo hace. me siento Entonces, identificado un poco. Pero bueno, claro, luego evolucioné. A ver cómo claro. termina esto. Entonces, ahí me choqué por primera vez de frente con esto y Ujú. dije, vale, esto no funciona así. Y traté de escribir el blog y escribir el libro Vale. con la idea de decir, aquel que tenga interés,
cuando lea encontrará algo de conocimiento. Ujú. Entonces, doy un pasito más allá. Y eso me pasó con la inversión en bolsa. Luego aparqué el proyecto de hablar de este tema porque como que sentí que ya había aportado lo que quería aportar. Ujú. Y ahora con el fitness me ha pasado un poco similar. Ok. Y he sido pesado con la gente de mi entorno y me he dado cuenta de que lo único que generaba era el sentimiento contrario. Eres el pesado que sí, que lo hace todo bien, que sí, pero que... Y sí, que ya lo sé, que lo tengo que hacer, pero no lo voy a hacer, no seas pesado. Entonces lo que haces es que vas a la contra, generas una sensación mala en esas personas cercanas y se te complica al final el hablar de estos temas. Y entonces, ¿qué solución? Creo que la solución está Ujú. más en tratar de hablar de algo que es transversal a todos estos temas, que Ujú. es el nivel de conciencia que tiene cada persona. Me he Ok. leído un libro que me ha encantado del doctor David Hawkins, que se llama Trascender los niveles de conciencia, Vale. y que habla un poco de en qué punto está cada persona a nivel de su conciencia. Y lo pone en una escala creciente y demás. Vale. Y creo que eso es crítico a la hora de poder ayudar a las personas, más allá de, oye, tú puedes simplemente como ofrecer ese conocimiento para aquel que ya tiene algo de interés, eso está bien, pero si quieres despertar algo en los demás, tienes que tratar de elevar su nivel de conciencia, que es algo bastante más complejo porque requiere Sí. también de un trabajo propio de la persona, pero creo que una forma que funciona muy bien es el dar ejemplo público. No te digo lo que tienes que hacer, hago lo que tengo que hacer y tú lo ves si quieres. Y viéndolo es como creo que la gente es capaz de actuar más. Esto tengo una anécdota muy graciosa Muy bueno. con mi hija, que tiene 5 años y pico y come fatal, pero fatal. Mi hijo come, le eches lo que le eches, se lo come, es más como yo. Pero mi hija ni de broma. Y son mellizos, pero bueno, Bueno, es la genética. así es, sí. Total, que yo siempre he creído en que no le tenía que decir lo que tiene o no tiene que comer, sino que es Vale. ella quien lo tiene que descubrir, porque creo que puede ser contraproducente. Sí. Y he tratado de darle buen ejemplo, bien, haciendo que ella vea lo que yo como. Vale. Y por suerte, después de 5 años de intentarlo y ver que no afectaba en nada, el otro día tenían que hacer un trabajo sobre dinosaurios Vale. y surgió una anécdota súper graciosa, que es que estuvimos hablando de Jurassic Park, les puse un clip y en el clip salía el dinosaurio este que tiene como una especie de parte atrás como un pavo real y le Sí. escupe al tío en la peli. Y el Ok. tío es súper torpe y está gordo. Y me dice mi hija, papá, ese hombre se parece a ti cuando estabas gordo. Pues claro, tengo marcos de fotos, ven mis fotos, tal. Sí, sí, sí. Y ellos me han conocido el primer año de vida estando gordo. Y le digo, sí, se parece un poco. Y ya me dice, ¿y por qué está gordo? Y yo, porque probablemente comerá cosas que no debe. Y me Ujú. dice, ¿y qué es lo que no debe comer? Y digo, Muy bien. ¡fua! Esta Es es la la mía. mía. Y ya le metí ahí, pues galletas, gusanitos, donuts, que es todo lo que ella come. Y se quedó blanca, blanca se quedó. ¿Y qué hay que comer, papá? Y yo, pues hay que comer legumbres, verdura, fruta, lo que come tu hermano. Básicamente. Y ahí vi que dije, Por primera vez he conseguido que incluso un niño de 5 años entienda a través del ejemplo sin yo empujar el conocimiento". Muy bien. Buena táctica, ¿eh? A ver, es difícil porque requiere mucha paciencia y ver equivocarse muchas veces en decisiones a los demás, pero creo que si no te quieres ganar esa enemistad al final o ese malestar con las personas que tienes alrededor, no hay Ujú. una forma mucho mejor. Sí.
la más efectiva. Oye, ¿qué les dirías a aquellas personas, Manu, que realmente, por ejemplo, sí que quieren invertir, por traernos ahora al tema de la inversión, pero que, digamos, que se excusan, entre comillas, en que no ganan suficiente o que ahora tienen un viaje o que, bueno, han tenido dos hijos, lo que sea? ¿Todo el mundo es capaz de invertir o no? Yo creo que todo el mundo es capaz de invertir, generalizando, que obviamente siempre habrá algún caso que no, Sí. Ujú. pero todo el mundo es capaz en la medida en la que cada uno pueda. O sea, no tienes por qué invertir 1.000 euros al mes, obviamente. Puedes invertir 50 y te lo quitas de cualquier otra cosa. El problema no es si quiere o no quiere la persona invertir, es cuánto lo quiere. Ujú. Si lo quieres, o sea, todo el mundo quiere invertir y todo el mundo quiere bajar de peso y todo Eso el es. mundo quiere promocionar en su trabajo y todo Ujú. el mundo quiere ser millonario, pero ¿cuánto lo quieres? Si lo quieres realmente mucho, si tú estás pensando en solucionar tu futuro cuando tengas 60 años y eso es prioritario para ti, lo vas a poner por delante de esa comida afuera o de la suscripción de Netflix o lo que sea. Ujú. Pero si no, pues será difícil. Ok. Enganchando con esta pregunta, ¿cómo le responderías a los que dicen también un comentario muy típico que no quieren ser los más ricos o los más fit del cementerio? Es que, claro, Me esto dicen, es como, esto es el ego hablando. ujú, Esto no es la persona. Nosotros tenemos una dualidad, cada uno de nosotros, y podemos trabajar desde nuestro ego o desde nuestro ser. Y ujú, nuestro ego lo que hace es ser miedoso, defenderse, excusarse, criticar, envidiar. Y nuestro ser, pues hace lo contrario. Observa el entorno, aprende, trata de mejorar. Y tenemos esa dualidad. Y no siempre aplicamos el mismo estado a todo, pero es cierto que con las cosas que son un poquito que se escapan del día a día, como la inversión, por ejemplo, tiende a salir el ego de la mayoría de las personas. Y es por ese estado de conciencia que hablaba anteriormente. Entonces, ujú, quien aparece es tu ego diciendo, bueno, él hace eso, pero ya verás cuando se arruine. O yo no hago eso porque, claro, es que eso es muy difícil y seguro que no sé qué. Y por eso es por lo que la mayoría de las personas que más o menos tienen inquietud por invertir acaban invirtiendo en inmobiliario, porque es algo que ven que la gente hace y dice, bueno, pues sí, esto no debería yo de tener miedo. Sin embargo, la bolsa, como es algo mucho más etéreo, te pueden decir, pero es que no tienes ni idea de si lo están haciendo o no, ni ves algo físico, ujú, es mucho más difícil entender la razón final y habla el ego por ti, al final. perfecto. Y una pregunta un poquito polémica, pero vamos allá. ¿Cómo valoras la presión fiscal que tenemos aquí en España? ¿Baja, normal, alta, muy alta? Em, yo diría que es ridículamente alta. Pero también es que mi forma de pensar es que creo que tiene que haber mucha más libertad en la sociedad como para que se desarrollen proyectos y al final lo que hacemos es castigar al que más aporta. El sistema lo mantienen pues los trabajadores con buenos salarios, o sea, trabajadores de más de 60.000 euros al año y autónomos que ganan buen dinero y los que emprenden a base de cotizaciones sociales. Y ya está. Entonces, si solo lo mantienen esas personas, que son las que más aportan a la sociedad y son a los que más les castigas, pues ¿quién quiere dar un paso adelante y generar empleo, ¿no? Si luego te Mm, van a venir, ves a Juan Roig en Mercadona, que tiene un beneficio de un 3% el hombre, que parece casi una obra social eso, en vez de una empresa, mm, y genera una cantidad de empleo brutal y en unas condiciones relativamente buenas, y aún así no para de salir gente a criticarle. Entonces, sí. ¿qué te esperas de un país así? Y es muy complicado salir de ahí porque solo se sale, por desgracia, pues con casos como el de Argentina, ¿no? Cuando llegas a tal punto de que es insostenible y pues tiene que salir alguien eh, estridente y extraño que Sí. aglutina el voto de gente que está hasta las narices del tema y cambia la cosa, pero
Es muy complicado Mm, el hecho. Me he saltado algunas experiencias en las que también he emprendido, he conseguido inversión de terceros y tal, y que en algunas he fracasado y también en las que me ha ido bien he pagado impuestos, que vamos, que tiene que haber colegios con mi nombre, vamos. Y, y no los he visto todavía. Oye, enganchando un poquito con esto, ¿qué opinas de la deuda del Estado? Si es muy alta, si es sostenible o si no. Y sobre todo el sistema de pensiones. Si a largo plazo para nuestros hijos, bueno, y no para nuestros hijos, para la gente, bueno, que tenga 20, 30 años, si lo ves sostenible también a largo plazo. Yo, o sea, respecto a la deuda, creo que es algo preocupante, pero que creo que no es tan preocupante como tal, porque la deuda puede ser puntual y se puede repagar, pues como en una empresa o como tú cuando te Ujú, hipotecas. eso es. Es solucionable. El problema es que parece que los presupuestos del Estado no los hace alguien que sea el Estado, parece que los hace un mono de feria. Entonces, si tú coges y dices, ¿qué gano? 2.000 euros, vale, pues me voy a gastar 1.500 en el iPhone, pero te van a quedar 500, ¿vas a poder comer? Y dices, pues eso es el Estado repartiendo el dinero que ingresa. Para mí las pensiones creo que ronda el 50% del gasto, viendo la pirámide poblacional, viendo cómo están funcionando los estados actuales, pues es obvio que no son sostenibles en el punto en el que están. Es obvio también, y un comentario muy manido, pero es que es real, que es una estafa, o sea, es un esquema Ponzi de toda la vida Ujú, en el que si tú lo haces como individuo acabarías en la cárcel sí, y el que se lo Estado lo deben puede. a Madoff, sí, sí. Claro, es que esto, o sea, quiero decir, hay muchas personas que han ido a la cárcel por estafar, pero el Estado estafa haciendo esto. Entonces, ¿cómo de sostenible va a ser? No se lo van a cargar, no van a desaparecer las pensiones. Lo que pasa es que cada vez van a ser más bajas, con un criterio o con otro, que si alargo la edad de jubilación, que si cambio los años que cuentan para el cálculo de pensiones, que si dejo de actualizarla con el IPC, sea como sea, va a haber fórmulas que hagan que eso no crezca en la medida en la que crece la inflación y entonces cada vez serán menores, pero será como si tienes, pues, yo qué sé, de 1.000 guisantes y te van quitando uno al día, no te das cuenta hasta que te quedan 100. Pues eso va a pasar con las pensiones, que cada vez van a ser más pequeñas y acabaremos en un modelo en el que no podrá vivir casi nadie de su pensión. Ujú. Por eso es tan importante invertir. Y para la gente normal que no puede o no quiere dedicar demasiado tiempo a la inversión, ¿qué estrategia le recomendarías tú? ETFs de distribución, fondos indexados pasivos que no repartan, que acumulen, empresas que reparten dividendos. Es que es un tema complicado, porque yo muchas Sí. veces me lo he planteado y he dicho, te puedo recomendar que inviertas en un ETF del SP 500 Ujú, porque es sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando es sencillo, no vale. lo estudias y no lo comprendes, Y te pones quizá nervioso dentro, no, quizá cuando... dentro de 5 años necesitas dinero porque se te ha estropeado el coche, lo Ujú. sacas todo y compras el coche. O te pones nervioso y lo vendes, o ganas mucho y te crees que de repente eres trader, ¿no? Entonces, Sí. claro, es complicado el hecho de recomendar algo sencillo a alguien que no quiere saber mucho. Mi respuesta Ujú, sería, si realmente quieres tener un futuro mejor, tienes que formarte y tienes que aprender. Para mí, la mejor forma de invertir, y así lo desarrollo también en el libro, es vale. invertir en empresas de forma directa, que ahí ya sí soy más flexible, puedan pagar dividendos o simplemente creas que van a crecer mucho. O sea, yo he invertido, Ujú, por ejemplo, como el sector tecnología me ha gustado siempre mucho, tengo una buena parte de mi inversión en Google, en Meta, en Apple ujú. y me han ido muy bien. Y ahora, bueno, ahora recientemente pagan algo de dividendo, Sí. pero es anecdótico el dividendo, ¿no? Ujú. Pongamos de ejemplo ahora alguien que quiere tener rentas pasivas mensuales. Inmobiliario, bienes raíces, propiedades o dividendos. Ya sabemos que nuestra cultura española está súper sesgada a las propiedades, pero ¿qué recomendarías tú? Yo reconozco en ¿Vale? la inversión inmobiliaria una ventaja que Ujú, puede ser crítica para acelerar el proceso,
que es la cuestión de que existe un producto financiero llamado hipoteca que te permite apalancarte en la inversión. Y en bolsa no lo puedes hacer con esa facilidad. Que luego hay ahora comento alguna idea. Vale. Entonces, claro, si quieres hacer algo muy rápido, inmobiliario puede estar bien. Ahora bien, yo no compro un piso ni borracho, vamos. O sea, no me expongo a que me lo ocupen, que pase algo en el barrio, porque además es que tienes que concentrar todos los huevos en la misma cesta. Eso es cierto. Como la cagues, estás acabado. Fastidiado, sí. Pierdes todo tu dinero y que encima ni tienes, lo debes. Entonces, yo no lo recomendaría, entendiendo que tiene esa ventaja. Yo recomendaría invertir en bolsa, invertir en empresas que paguen rentas, aunque las rentas sean una broma al principio, porque yo he pasado por esa etapa de llevar 2 años invirtiendo y tener 15 euros de dividendo al mes. Pues sí, pues es lo que hay, no pasa nada. Ya irás creciendo y ahora tengo 270.000 euros al año, o sea, quiero decir, no todo el mundo va a llegar ahí, pero obviamente esto va de interés compuesto y de componer en el tiempo. Una ventaja que sí pueden tener las acciones cuando acumulas cierto patrimonio es la cuestión de pedir un préstamo contra ellas como aval. Eso. Esto puede funcionar si quieres acelerar todavía más el proceso, pero tampoco es algo que recomiende a nadie que no lleve años invirtiendo. Eso es. Y luego otro tema, Manu, que no se suele comentar es el tema fiscal, que las rentas, o sea, sí, las rentas que obtienes por el alquiler tributan la base general, imponible general, y las de los dividendos, de momento, en la base del ahorro. De momento. De momento, sí, no me Eso gusta, miedo me da. no me gusta decirlo. Sí. Sí, o sea, obviamente la inversión inmobiliaria, si la analizas, para mí es comprarte un trabajo. Exactamente, no Ya es está. algo pasivo realmente. Eso es. Tú tienes un trabajo, tienes que desarrollar, tienes que currar y sí, le vas a sacar algo de rentabilidad y sobre todo puedes acelerarlo un pelín, sobre todo al inicio, si no tienes mucho patrimonio. Fuera de eso, yo... Mira, me planteé en un momento dado, me dieron un préstamo que cuando pignoré mis acciones, como te decía, Sí. porque quería acelerar el proceso. En ese momento creo que tenía una cartera de 1.700.000. Lo pignoré y me dieron, si no me equivoco, 600.000 extra. Y dije, ostras, tengo un montón de alternativas. ¿Y cuál? 1000 vueltas le di y ¿Y? acabé invirtiendo el 90 y tantos por ciento en bolsa. Muy bien, vamos muy Dije, bien. esto Sí. es lo que más sentido tiene para mí. Aproveché, lo único que me permití, porque la ventaja de ese tipo de préstamos es que no pagas por él si no lo dispones. Entonces aproveché momentos 2022, por ejemplo, que hubo unas oportunidades tremendas Sí. y bueno, no te digo más, ahora mi cartera prácticamente, no, sin prácticamente, se ha más que duplicado. Tengo 3,7 millones. O sea, no está mal. sí, es la ventaja de haber acumulado cierto patrimonio y tener acceso a este tipo de productos te da mucha facilidad para hacer un poquito de... Que yo no soy tampoco muy creyente de hacer timing en el mercado, ¿no? Pero cuando ves a Meta Pero que las se quedas desploma, por tan ejemplo, claro. hay cosas que son obvias. Es que dices, Sí, esto no tiene sentido. correcto. Oye, ¿cuál es tu opinión de los fondos indexados y de los fondos de inversión de gestión activa, pero de gestoras boutique, vamos a llamarlas? No de bancos comerciales. ¿Los recomiendas o directamente? Un fondo indexado, al final, para mí, no deja de ser 3/4 de lo mismo que un ETF. Tienes la ventaja Sí, de que puedes traspasar entre fondos, que creo que es atractivo. Si no te suma mucha más comisión, puede ser algo interesante, pero yo creo que, ya te digo, no es algo que recomendase a un neófito. Es algo ok. que diría, oye, si tú tienes una estrategia, quieres diversificar y es algo que te atrae el no tener que estar mirando tanto cotización y tal, pues igual puedes invertir un poquito por dividendo, un poquito en value, un poquito en esto. Es una parte de tu estrategia. Ujú. Y me preguntabas también, aparte de los fondos, perdona. Las gestoras activas, Ah, pero las boutique. Ahí es bueno que te van un poco explicando lo que hacen, por qué, y la gente, bueno, se puede sentir más es tranquila. interesante, pero al Ah, final es creerte al gurú de sí, turno y no eso es. entenderlo tú, ¿no? Entonces es Ujú. complicado, es como apuntarse a Herbalife para bajar de peso.
Joder, vaya Me creo algo y la hago lo verdad. que me dicen, sí, y hago lo que me dicen sin pensar y a ver qué Sí, pasa. Pero claro, cuando vienen bien dadas y bajas peso, está de puta madre. Pero sí, sí. cuando empieza a dejar de funcionar, dices, ¿qué está pasando ¿Qué ha aquí? pasado Pues lo aquí, mismo no? con las gestoras. Yo Ok. creo más en que, o sea, a mí lo que me gusta es seguir a gente interesante, entender por qué hacen sus movimientos, analizarlos yo y luego tomar mis decisiones Ujú, y pues yo qué sé, sigo un montón de gente y probablemente pues hago cherry picking. Esta idea me gusta mucho y entonces la ujú. analizo y decido. Esta idea me Ok, gusta también, la analizo, decido. Esta idea me gusta, la leo, no me gusta tanto, no entro. ok. Eso es muy interesante. Oye, ¿qué opinas tú del Bitcoin? ¿Es realmente una inversión? ¿Tienes? ¿No tienes? Tengo, no es un porcentaje grande de mi patrimonio, pero sí que creo que tiene dos, dos cuestiones, diría que son claves. La primera es que es el único activo que existe en el planeta Tierra que no está, si sabes gestionarlo, no está a disposición de que un Estado te lo pueda embargar. Ujú, Si sabes de autocustodia, si lo tienes en Binance o en Coinbase, pues estás jodido. Pero si lo autocustodias, es un activo imposible de expropiar. Por eso vale tanto, porque es el único activo que tiene eso. ujú, Y luego tiene otra cosa clave, bajo mi punto de vista, que es la descentralización, que de nuevo es el único activo, ninguna otra criptomoneda lo tiene, ujú. que realmente está descentralizado y no depende de ninguna entidad, sino que son los propios usuarios quienes con sus nodos lo mantienen. Creo que, de hecho, tenía aquí el libro para luego recomendarlo, Vale. Bueno. La filosofía de Bitcoin, pero es que viene al pelo, lo recomiendo Ok. muchísimo, de Álvaro de María. Eh, Va más allá de una inversión. Es algo que filosóficamente puede cambiar la forma de cómo se estructura la sociedad. Para mí la era de Internet ya promueve cambios, ¿no? De que los estados dejan de tener ese poder y empiezan a tenerlo los usuarios. Bitcoin es algo que profundiza todavía más en eso y que puede dar lugar a que empiecen a crearse nuevos espacios de libertad, por así decir. Y los estados se defenderán, porque el estado tiene el Algo monopolio harán, de la sí. violencia. Mm, Entonces, lo ejercerá ese monopolio. Pero como Bitcoin está construido de una forma tan robusta y tan aislada de los estados, para la gente que lo haga bien, será imposible que el Estado pueda hacer nada. Otra cosa, de nuevo, pasa pues como en la inversión en bolsa, tienes que formarte. ujú. Yo recomiendo el propio Álvaro tiene una consultoría donde puedes contratar una formación con él, que yo la hice, y es reveladora. Ok. Y a raíz de eso, Y a tú sí raíz de eso, inviertes en Bitcoin. eso es, Ok. tomas la decisión ya informada de no me meto en un chicharro que sube y baja Ya. aleatoriamente, sino que lo Ujú. compro porque esto es algo que yo quiero que potencialmente no necesitarlo y que lo hereden pues mis hijos y quien lo pueda necesitar. Muy bien. Oye, ¿crees que es necesario tener un colchón financiero, fondo de emergencia? ¿O a partir de cierto nivel de cartera ya es mejor tenerlo all in, todo invertido, trabajando? Y cuando necesitas, si es que tienes algún apuro, pues vendes la posición que te interesa y ya está. Claro, aquí hay distintas situaciones. Yo diría Ujú, que antes de empezar es importante tener un pequeño colchón, porque es donde más frágil eres. Es el punto en ujú, el que más dudas te van a entrar de si lo estás haciendo bien o mal y más puedes verte tentado a vender si tienes algún suceso inesperado que te haga falta el dinero. ujú. Entonces, creo que al inicio es importante que tengas un poquito de dinero ahí ahorrado para esas vicisitudes que te puedan surgir. Sí. Más adelante, cuando ya empiezas a tener un cierto tamaño de cartera y un cierto volumen de rentas, pasa a ser un poco menos importante, sobre todo si además tienes tu trabajo, ¿no?
Si tú dices, oye, yo estoy invirtiendo ya recurrentemente, tengo una seguridad, tengo mi trabajo y aparte recibo unas pequeñas rentas de dividendos, pues obviamente ahí ya probablemente ese colchón pierde la relevancia tanto. Depende mucho de cada caso específico, Sí, ¿no? sí, sí. Y luego, en el punto en el que estoy yo, por ejemplo, creo que ignorar las acciones es un instrumento maravilloso para esto, porque no necesitas tener la liquidez, pero tienes la liquidez a tu alcance a golpe de clic. Fantástico. Oye, ¿cuál es tu opinión sobre la sobreinformación que sufrimos hoy en día, que comenta mucho también Gregorio Hernández, de cara a comprar, bueno, una empresa y luego venderla? Parece que recibimos noticias, nos bombardean todo el tiempo y la gente se pone muy nerviosa y empieza a comprar, vender, comprar, vender. ¿Qué opinas de esta sobreinformación? Coincido con él en que la psicología es lo más importante para invertir. Y podemos llamarlo psicología o podemos llamarlo de nuevo nivel de conciencia, ¿no? De Ujú, entender lo que haces, por qué lo haces y cómo lo haces. Si ujú, tú sabes esas tres cosas, es mucho más difícil que te pongas nervioso. Si tú replicas el movimiento de alguien sin más, es muy fácil que te pongas nervioso. Si tú claro, inviertes sin mirarte el balance o las cuentas o los últimos años de una empresa, es más fácil que te pongas nervioso. Entonces, tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Si tú tienes claro lo que estás haciendo, probablemente te pongas menos nervioso. La sobreinformación es algo que existe y es un gran problema y va a ir a más. Y yo creo que una de las habilidades clave de este próximo siglo va a ser el ser capaz de discernir fuentes de información y simplificar la complejidad de la información. Creo que la IA puede jugar ahí un papel bastante importante. Yo ya lo sí. estoy viendo utilizando ChatGPT de forma recurrente Ujú. o incluso ahora Amazon, por ejemplo, ha lanzado una cosa que se llama Rufus dentro de la app. No sé si lo has visto, pero No, todavía no. pues está súper chulo. La esquina derecha abajo te sale ahí y te propone preguntas sobre el producto que estás viendo. Le das y te responde un extracto simplificado de lo que los usuarios han puesto en las reseñas. Ok, Espectacular. Yo he tenido que sí, hacer ahora sí. varias compras de cosas extrañas que dices, esto no sé muy bien, esto valdrá, no valdrá. Le preguntas, te propone preguntas, pero tú le puedes preguntar. Le preguntas y te da la respuesta. Madre Así mía. que bueno, Sí, supongo que sí. irá por ahí la simplificación Sí. de esta sobreinformación, pero igualmente el tema más popular, ¿no? De cuando haces las cosas y no tienes claro ni por qué las haces, ni qué exactamente estás haciendo, estás vendido. Sí, sí. Con toda tu experiencia acumulada, ¿qué le diría el señor Palop al Manu de 18 años? ¿Qué consejo le transmitiría? Buah, creo que mi yo de 18 años no estaría preparado para los consejos. Entonces se los daría, pero me diría sí, 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 y no los haría. Sí, correcto. Como yo hago con otras personas y no lo Eso hacen. es. Pero lo que yo le diría es, del potencial que tú crees que tienes, que ya es bastante, tienes por 100 eso. Así que exprímete de verdad, no dejes campos de tu vida al libre albedrío, como por ejemplo el de la salud, que yo lo dejé y llegué a los 140 kilos que pesé. Y eres capaz de sacar muchas cosas adelante, créetelo y sé valiente. Chapo. No sé si me hubiera hecho caso, probablemente no, ya te digo. Oye, ¿tú quieres más vacas lecheras o de empresas de dividendo creciente? Creo que esto también, junto con el interés compuesto, es uno de los temas, el yield on cost, la rentabilidad por dividendo sobre el precio que tú has pagado, que no termina de entenderse. Entonces, por eso yo creo que la gente se orienta mucho a vacas lecheras más que a empresas de GI. No tengo una respuesta binaria. Ok, Yo, ya te digo, tengo un mix. O sea, por ejemplo, mis posiciones más grandes de cartera son lo que se podrían denominar vacas lecheras. vale. Son BATS, Petrobras, Realty Income, AT&T, Verizon. Son empresas más vacas lecheras.
pero luego tengo mucho patrimonio en Google, en Meta, en Apple. También tengo incluso apuestas todavía mucho más pequeñas como HIMSS. Juego también algunas materias primas en función de los ciclos. Creo que al principio era como muy fiel creyente de la filosofía de Gregorio de tú dividendos y ya está. Pero luego, claro, conforme te vas sintiendo más a gusto y vas entendiendo más, eres capaz de tomar otro tipo de decisiones que no están exentas de peligro, porque te puede llevar a creerte el rey del universo, ¿no? O sea, yo tengo posiciones en las que he hecho por 3 en 8 meses y te puedes creer que eres demasiado bueno. Sí, Entonces, eso es ojo, peligroso. Sí, relax, sí. claro, Sí. relax. Entonces, bueno, siempre que hago apuestas de ese estilo suele ser un 2, un 3, un 4% del total de la cartera, si hago una apuesta que no es muy clara. Y Ok, si, por ejemplo, en posiciones grandes, pues a lo mejor sí que tengo entre un 10 y un 15% de la cartera. ok. ¿Cuál es tu opinión de estas empresas con productos de moralidad dudosa? Vamos a decirlo, aunque ya has comentado que tienes BATs, tabaco, alcohol, armas. ¿A ti no te interesa este aspecto? ¿Tú eres inversor? Si el negocio es lícito, legal, pues compras y punto. ¿O le das alguna...? Ok. Suficientes limitaciones tenemos en la vida como para estar pensando en si moralmente o no moralmente. Mira, la gente consume productos, Ujú. hay legislación. Entiendo que el tabaco no es bueno para la sociedad. También es verdad que, oye, Bats, por ejemplo, bueno, casi todas las tabaqueras tienen un propósito de ir cambiando hacia productos que hagan menos daño, Sí. pero la nicotina va a seguir estando ahí. Entonces, si la nicotina es legal, eso se va a vender. Se venda con Bats o se venda en el mercado negro. Entonces, para mí es una inversión. No me planteo, o sea, yo me planteo el análisis de la empresa desde un punto de vista amoral. No planteo la moralidad dentro de la La cuestión. inversión. Ok. ¿Cuál es tu proceso para analizar y seleccionar empresas particulares, Manu? ¿Análisis fundamental lo haces tú? ¿Lo hace un tercero? ¿Análisis técnico? ¿Ambos? Normalmente, o sea, he pasado por varias fases. Lo que sí te digo que el análisis técnico no me lo creo. O sea, para mí es humo. Mm, Puedo entender que hay ciertos patrones, pero la realidad es que pues, las tasas de acierto de un trader son tan ridículamente parecidas a tirar una moneda al aire que no tienen sentido. Ujú. Entonces yo solo creo en el análisis fundamental y solamente invierto en empresas si veo que puedo mantener esa empresa años en mi cartera. Si no, no lo hago. Dentro de eso, al principio me inspiraba mucho de una página haciendo yo mis propios filtros y análisis, que es Ujú. Simply Safe Dividends, que está Ujú. bastante bien. Sí, sí. Tenemos ahí un grupillo de ex trabajadores de Google la suscripción comprada y me metía ahí filtros y me investigaba las empresas y de ahí partía el análisis. Ujú. Conforme ha ido pasando el tiempo, he ido siguiendo a perfiles relevantes que cuadraban un poco con mi filosofía, sobre todo en Twitter, y normalmente la mayoría de las veces que acabo invirtiendo en una empresa se inicia porque alguien habla de ella, ¿no? Ujú. Pero suelo tardar bastante en tomar una decisión y ya te digo, me leo los análisis de la persona en cuestión, pero contrasto con otros análisis de otras personas y siempre hago mi propio análisis. Si alguien te pregunta si el interés compuesto es un factor secreto real, si funciona, ese efecto bola de nieve, ¿tú qué le dices? ¿Cómo explicas? Porque tú ya lo estás experimentando, seguro, con ese nivel de cartera. ¿Cómo explicas que el interés compuesto es real? ¿Cómo se lo explicas a la gente para que realmente lo A mí entienda? me gusta poner, porque es curioso, pero el interés compuesto funciona también para la pérdida de peso cuando estableces hábitos en tu vida. Ujú. Y me gusta poner un ejemplo que si te atreves te lo hago a ti, ¿vale? Bueno, El ejemplo es, imagínate que yo te doy un céntimo y te doy la capacidad mágica de doblar ese céntimo cada día. ujú, Entonces el día 2 vas a tener 2 céntimos, el día 3 vas a tener 4, ujú, 8, 16, 32 céntimos.
Eso es. Al cabo de los 30 días, Es una locura ya. ¿cuánto dinero dirías que tienes sin ponerte a hacer cálculos? Lo que te viene. No lo sé, ni idea. Pero muchísimo, no lo sé. Bueno, pues el resultado normalmente la gente suele decir 10.000 euros, 100.000 No, euros, más. Yo creo que más. 5 millones de euros en 30 días. Ujú. Sí, sí. Entonces, obviamente nadie tiene la capacidad de hacer un por dos todo el tiempo. Pero cuando te pones a analizar cómo es la curva de lo que vas consiguiendo, es que es prácticamente plana durante los 20 primeros días. Entonces, puedes llevar 20 años invirtiendo que no ves nada y de repente se va al cielo. Es mucho más importante estar tiempo en el mercado que Justo. cuánto tienes invertido, dónde, muchísimo más importante. Yo no llevo tanto tiempo en el mercado, yo llevo Bueno, 11 años, mm, que no está mal, pero no está bueno, mal. 11 años. Yo he tardado en construir una cartera grande mucho y en cuestión de ahora en estos últimos 2 años ha hecho un por dos mi cartera. Ujú. Y claro, ahí es donde dices, wow, lo estoy experimentando. Esto que habla Gregorio muchas veces, creo que utiliza siempre una frase en la que dice que si te mantienes el tiempo suficiente, llegará una etapa en la que verás que todo funciona genial a nivel de crecimiento. Es que no sé Eso cómo dice es. la frase, pero habla de ese concepto. Pues Sí, ese y concepto es el que estoy viviendo yo ahora. eso es. Y de que también las empresas que te suben mucho compensan, pero 1000 veces aquellas empresas que tengan una situación un poquito regular, porque la subida es tan brutal que Claro, compensa mucho esto más. lo comentaba yo con una persona a la que estaba tratando de convencer, que no lo conseguí. Bueno, después de escuchar el Em, podcast, a lo mejor se anima ahora. a ver si hay suerte. Bueno, Lo comentaba y me decía, ya, pero ¿y si la empresa quiebra? Y le digo, mira, yo tengo un par que no han quebrado, pero han caído un 80%, ¿vale? Y es duro. Pero ¿sabes ujú, lo que pasa? Que tengo otras como Apple, que tengo acciones a $20. ¿Sabes a cuánto está Apple? A 240. Hecho ujú, por 12. Entonces, solo con una que vaya bien, puedo eso cubrir es, 10 que vayan mal. Y, sorpresa, la mayoría van más como Apple que como las del -80. eso es. Hay que diversificar y punto. Totalmente. Que eso fue un error que yo cometí, ¿eh? Llegué a tener, Ajá. o sea, muy foco en la diversificación, llegué a tener 270 empresas. Ostras, pero individuales, o sea, empresa tras empresa, no. Sí, 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 Joder. sí, sí. Porque era, como yo tengo miedo de no saber lo suficiente, pues hago esto. En los Ujú, últimos años he ido concentrando y ahora ya he conseguido llegar a 33. Ahí muy estoy bien. cómodo, creo que es una buena diversificación. Ujú. Yo creo que hay dos claves fundamentales para tener éxito en la inversión, pero también en la vida, ¿eh? Ojo, Manu. La constancia y sobre todo la psicología. ¿Tú qué opinas de estos factores y si añadirías algún otro? Totalmente. Y creo que los dos van de la mano. Em, Ujú. Mucha gente que te dice que le cuesta ser constante con las cosas, pero es que creo que la mayoría de personas no se paran a reflexionar lo que antes te decía, del Sí, ¿de ni cuánto tengo que quieres hacer, tener ni esto? por qué, ni cómo, ni cuánto lo quiero, ¿no? Entonces se queda demasiado abstracto como para conseguir fortalecer algo interno que te permita tener constancia. Si tú empiezas a... Ujú. Y luego aparte la gente que en largo plazo, o sea, esto es algo El del largo cerebro plazo humano. es 3 meses. Esto es algo del cerebro humano, que nosotros es que Sí. estamos hechos para sobrevivir, ya está, no hay Ujú. más. La situación que vivimos ahora es anormal, en la que la gente tiene casa, dinero y comida. El ser humano, su cerebro es de vivo en una cueva y a ver si hoy cazamos algo para comer. Entonces el cerebro humano está pensando en sobrevivo Ujú. hoy y mañana ya Ya veremos. veremos. Entonces esto se extrapola a todos los comportamientos de largo plazo de salud, dinero, y al final se complica. Ujú. Hay que haber profundizado mucho en los conceptos para que realmente se mantengan a largo plazo.
¿Crees que el estoicismo o alguna filosofía que tú nos puedas comentar, abrazar esta forma de vivir, puede ayudarnos a ser más constantes y tener una mejor psicología? Sin ninguna duda. De esto que te hablaba antes del libro de Trascender los niveles de conciencia, habla Ujú, muchísimo sobre esto. El poder que tiene, lo primero, lo que tú manifiestas para lo que tú atraes, ujú. y lo segundo, la importancia que tiene no lo que te ocurre, sino cómo te lo tomas tú. Esto es algo Eso que es. es muy manido, pero es crítico en la vida. Ante el Sí, mismo evento, si tú te pones a pensar eventos trágicos de hace años, que no pudiste dormir ese día, ahora los piensas y te parecen una broma. sí. Una broma, literalmente. Las cosas, cuando te las tomas desde un punto de vista de qué aprendo de ello, cómo lo mejoro, en qué me aporta esta cosa que me ha pasado, aunque sea mala, cambian radicalmente la experiencia. Entonces el estoicismo va un poco por esa línea. También creo que ahora la gente joven se lo toma muy A desde ver, el punto de vista superficial, ¿no? De, no, yo soy serio, no reacciono, no tengo emociones y ya está. Pero luego la realidad es que tiene todo mal en su vida, ¿no? Como diría Jordan Peterson, ¿te has hecho la cama? No te la has hecho, ¿no? Si no haces ni tus cosas básicas, no estás yendo a clase o no estás aprobando o no estás haciendo el proyecto que quieres hacer o no estás dando el 100% en tu trabajo, pero pones una cara seria y tal. No, eso no funciona así. Funciona poniendo el trabajo y a la vez tratando de entender que la clave es dominar tus emociones y que no te dominen a ti. respuesta top, Manu. Ahora sí, dos o tres libros que sean tuyos súper favoritos que nos digas, estos tienes que leértelos sí o sí. Filosofía ¿Vale? del Bitcoin. Ujú, Para que entienda que hay mucho más allá detrás del Bitcoin a nivel filosófico y a nivel estructural. Segundo, trascender los niveles de conciencia del doctor David Hawkins. Súper interesante para entender cómo funciona tu cerebro y para tratar de aspirar a más en tu vida, que muchas veces tienes bloqueos de los que no eres consciente y este te ayuda. Y ujú. el tercero, no puedo hacer otra cosa que A recomendar mi ver, libro, ahí estamos. Vivir del dividendo, Vamos ahí. independencia financiera con los consejos del doctor X, los tres gatos que tuve. Súper. Eh, este, pues igual para tu público ya se lo sabe, porque Bueno, es un libro especial para gente que está empezando, pero es bueno, para resolver estas dudillas, ¿no? De, pero inmobiliaria, pero ETFs, pero tal, ¿y cómo lo hago exactamente? ¿Y qué analizo? Ese eso tipo de es. detalles es como una simplificación de la inversión en bolsa para una persona totalmente nueva que no ha Ujú, todavía empezado a invertir. perfecto. Manu, ¿eres feliz con mayúsculas? Yo creo que sí, pero bueno, ahora nos contestas. ¿Y qué es la felicidad para ti? ¿Cómo la definirías? Empiezo por la definición. Para mí, Vale. lo más cercano a la felicidad es la tranquilidad. Es que estoy a gusto con lo que hago, con lo que digo, tengo plena libertad para actuar como creo que debo actuar en todos los ámbitos de mi vida y no necesito nada más. Entonces, desde ese punto de vista, soy feliz porque tengo todo lo que necesito, tanto en mi familia, en el amor, en el trabajo, en el dinero. Creo que soy súper afortunado. Y eso no quita Ujú, para que también tenga ambición de crecer y hacer mi proyecto más grande y llegar a más personas, ujú. pero desde un punto de vista muy de estar 100% en el presente y no estar con esa ansiedad que antes vivía mucho, en esa ansiedad de tengo que conseguir, que al final es tan malo estar en el pasado. Bueno, estar en el pasado para mí es, creo, la peor sensación. Estar en el futuro es malo porque te genera esa ansiedad y Ujú. estar en el presente es lo difícil y creo que es la etapa de mi vida en la que más consigo estar en el presente. Qué bueno.
Pues Manu, ha sido una entrevista fantástica, de verdad que la he disfrutado siendo el que hace las preguntas. Y ahora te dejo el minuto de oro o los minutos de oro donde pongas un mensaje, una reflexión final para los que nos están viendo, escuchando, indicando también dónde pueden encontrarte en las redes sociales. Perfecto, pues empiezo por ahí. Donde más interactúo con la gente es en Instagram. Ujú. Mi cuenta es manupalopfit, que la tenéis justo aquí en el Sí. cuadro, así que es fácil de localizar. Ujú. He creado un canal nuevo de YouTube que lo podéis encontrar como Manu Palop Pro, Pro de profesional, en el que estoy hablando un poquito más de estas cuestiones de emprendimiento, de inversión y demás, que puede resultar útil. Recién creado, tengo un par de vídeos subidos nada más, Perfecto. que supongo que os será útil. Como consejo vital, diría que si te tengo que decir una sola cosa, es que te responsabilices de tu vida. Que dejes de echar balones fuera, que no pienses en lo que hace fulanito o menganito, ni en Ujú. que la gente tiene suerte, ni en factores externos, y que tú eres dueño de tu destino, y si te responsabilizas de tu vida, acabarás teniendo éxito con total certeza, porque afectará ese interés compuesto a tu vida y acabarás consiguiendo lo que quieres. Fantástica reflexión final, Manu. Pues nada, un fuerte abrazo. Yo creo que tendremos que repetir esta entrevista o algunas preguntas en algún directo. Y aquí estás Seguro. invitado cuando quieras. Ha sido un placer, Carlos. Abrazo. Un abrazo, chao.